Hoy vamos a estar hablando de un tema que he titulado La importancia de no rendirse. Dile al que está a tu lado: no te rindas. Qué fácil es rendirnos cuando nos proponemos lograr algo o hacer algo, conquistar algo. Así que hoy vamos a hablar sobre la importancia de no rendirse. Y creo que es un tema que va muy de la mano con este domingo, donde estamos reconociendo a aquellos que no se rindieron en la carrera de su formación cristiana y de su formación bíblica. Y escuché sobre un hombre norteamericano de nombre Glenn Cunningham. Y Glenn Cunningham tuvo una experiencia a los 8 años que parecía que iba a terminar literalmente con su vida. Él estuvo atrapado en un incendio durante bastantes minutos, oliendo el humo, teniendo quemaduras terribles prácticamente en todo su cuerpo, pero especialmente en sus piernas. Cuando llegaron los bomberos a poder rescatar a Glenn, dice la historia y dice su biografía que literalmente lo daban por muerto. Dijeron: él no va a sobrevivir. Pero se sorprendieron del deseo que él tenía de vivir. Así que se dieron cuenta de que él no se iba a morir por causa de esas quemaduras y por haber inhalado tanto humo en medio del incendio. Pero entonces los médicos dieron un decreto y le dijeron a sus padres: su hijo sufrió quemaduras demasiado extremas en las piernas y se las vamos a tener que amputar. A lo que Glenn, con tan solo 8 años, junto con sus padres, determinaron rechazar la propuesta de los médicos de amputarle sus 2 piernas. Así que así sucedió. Él quedó postrado en una cama, sentado en una silla de ruedas, pero con un deseo interno de volver a caminar. Así que él platica que uno de esos días, cuando ya tendría unos 10, 11 años, él se tiró al césped y arrastrándose llegó hasta la valla o la cerca del jardín de su casa, y con mucho esfuerzo se levantó y se mantuvo ahí de pie por unos instantes, y al día siguiente lo volvió a repetir y comenzó a perseverar en hacer este ejercicio. Comenzó a pararse, las piernas como de manera milagrosa comenzaron a fortalecerse. Después no solo logró apoyarse, logró comenzar a dar algunos pasos, todavía como cojeando, pero día tras día él recuperaba lenta pero perseverantemente su capacidad de caminar. Sus amigos de la escuela lo habían visto llegar en silla de ruedas, lo habían visto llegar no por su propio pie, y quedaron sorprendidos el día que Glenn llegó por su propia cuenta caminando a la escuela, entrando por su propio pie. Una vez que quedó más fortalecido, quedaron más fortalecidos los músculos de las piernas, dice que comenzó a correr a todos lados. Ya dominaba sus pasos y ahora estaba corriendo a todos lados. Y fue en 1934 que este hombre que nadie creía que iba a sobrevivir, este hombre al que le iban a amputar las piernas, se convirtió en el mejor corredor de 1 milla en los Estados Unidos de todos los tiempos. Fue en el Madison Square Garden de Nueva York, después de muchos sacrificios, de mucha perseverancia para recuperar la movilidad de sus piernas, que se coronó como todo un campeón. Sabes, cuando yo escucho la historia de Glenn, y es una historia que tú puedes investigar, es 100% verídica, no es una fábula, no es un cuento. Él es uno de los atletas más inspiracionales de los Estados Unidos, Glenn Cunningham. Nosotros podemos ver el poder de la perseverancia y podemos aprender sobre la importancia de no rendirnos. Dile al que está al otro lado: no te rindas. Porque si este joven, casi como muerto, con un decreto médico negativo, se pudo levantar, en este domingo yo quiero declarar que en el nombre de Jesús y en el poder de su Espíritu, tú te levantarás y verás la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy vamos a hablar sobre la importancia de no rendirnos.
Y quisiera leer contigo lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5 en la Nueva Versión Internacional. Dice que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios ama. Que el Señor lleve sus corazones a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Y a perseverar como Cristo perseveró. ¿Sabes? La perseverancia es una virtud esencial en la vida cristiana. Dios honra y Dios premia a aquellos que perseveran. Por eso a lo largo de la Biblia nosotros encontramos el ejemplo de muy numerosos hombres y mujeres que destacaron por su perseverancia. Quiero hacerte notar algunos. Por ejemplo, José, el que fue vendido por sus hermanos, el que estuvo en esclavitud, el que cayó en la prisión, perseveró 13 años antes de convertirse en el segundo al mando de la tierra de Egipto. Pero nosotros vemos a quien se conoce como el padre de la fe, Abraham. Él perseveró, según los cálculos bíblicos, 25 años mientras esperaba la promesa de Dios de tener un hijo. Pero después nosotros vemos también a Moisés. Moisés perseveró 40 años pastoreando ovejas ajenas en el desierto. Pero después vemos a Noé. Perseveró nada más y nada menos, dice la Biblia, que 120 años mientras construía el arca. Todos estos hombres de Dios los recordamos porque hicieron proezas, hicieron cosas grandes, vieron la gloria de Dios, recibieron lo que Él les había prometido, pero todos se caracterizan por una cosa: perseveraron. Digan conmigo, perseveraron. No se rindieron en el proceso. No tiraron la toalla a mitad del camino. Y mi pregunta en este domingo para ti es la siguiente: ¿cuánto estás dispuesto a perseverar para ver lo que Dios te prometió? Muchas personas nos rendimos demasiado pronto. Oramos una vez y creemos que Dios, como por arte de magia, al instante o al día siguiente nos va a responder. Pero estos hombres no se desanimaron al día siguiente, no se desanimaron al domingo siguiente, no perdieron la fe al mes siguiente, ni siquiera al año siguiente. Esperaron más de una década. Uno de ellos esperó más de un siglo para ver aquello que Dios les había prometido. Así que levanta tu mano derecha y di conmigo: yo no me rendiré, esperaré en la promesa de Dios. Hoy estamos hablando de la importancia de no rendirnos, la importancia de perseverar. Nuestra fe se forja mientras perseveramos. Nuestro carácter se manifiesta mientras perseveramos. Y nos acercamos cada vez más al cumplimiento de lo que Dios habló cuando nos determinamos a perseverar. Y el mismo Jesús perseveró. Él es nuestro máximo ejemplo de perseverancia. Cuando Él vino a esta tierra y se hizo hombre como tú y como yo, nosotros lo vemos durante 30 años esperando y preparándose para cumplir lo que sería el ministerio, para cumplir lo que sería la asignación y el propósito de Dios sobre esta tierra. Y dice en Lucas capítulo 1 versículo 80: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Dice que crecía y se fortalecía, pero también nosotros en medio del proceso y en medio de su perseverancia lo vemos, fíjate, esto es bien interesante, lo vemos sometido a sus padres terrenales o sometido a sus padres adoptivos. Dice en Lucas capítulo 2 verso 51 que descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Cómo estaba? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. El mismo Jesús se sometió a sus papás. Así que un joven que no se somete a sus padres, se le zafó un tornillo. El mismo Jesús se sometía a sus padres, siendo el mismo Dios. Porque ellos tuvieran más autoridad. No, Él era Dios, pero Él se sometió para darnos ejemplo en medio del proceso de perseverar. Así que de Jesús aprendemos que mientras esperamos y perseveramos, debemos enfocarnos en crecer y en fortalecer en nuestro espíritu. Que mientras esperamos y perseveramos, debemos estar bajo autoridad. Pero también dice en Lucas 2:52 que Él crecía en sabiduría, en estatura
en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Mientras esperamos y perseveramos, debemos enfocarnos en adquirir sabiduría y gracia. ¿Cuánto estás dispuesto a esperar? ¿Cuánto estás dispuesto a perseverar? Diciéndole a Dios: creo que lo que tú me has dicho lo cumplirás. Creo que lo que tú me has prometido, aunque hoy no lo abrace, aunque hoy no lo tenga, sé que lo tendré, Señor. Pero mientras ese día llega, voy a perseverar, voy a esperar pacientemente, Señor. Así que quiero decirte, si vas a tirar la toalla, dijo alguien, que sea porque ya te secaste el sudor para continuar en la carrera. Dile al que está a tu lado: si vas a tirar la toalla, que sea porque ya te secaste el sudor para seguir luchando. Porque los hijos de Dios, dice la Escritura, no somos de los que se vuelven atrás. Hebreos 10:39. No somos de los que retroceden, no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Este es un tiempo de perseverar. Este es un tiempo donde sé que hay quizá algún hombre, alguna mujer que ha dudado de las promesas de Dios, que quizá ha dicho: Señor, pero tú me dijiste, pero no lo he visto. Señor, pero yo he perseverado, yo he orado, yo he esperado, pero aún no veo la promesa. Y el Señor dice: espera, sé paciente, yo sigo trabajando en ti, persevera un día más, un mes más, un año más, pero ten la certeza de que lo que yo te he prometido se cumplirá, porque las promesas de Dios son sí y son amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Son sí y son amén. Yo le he dicho, los políticos cumplen una parte de sus promesas, la gente cumple algunas de sus promesas, pero solamente Dios cumple todas sus promesas. Yo quiero enseñarte 3 cosas en las que nosotros tenemos que perseverar. Si estás tomando apuntes, me encantaría que llevaras esto a casa, y si no, el día de mañana esta enseñanza va a estar en nuestro canal de YouTube. Lo primero, persevera en la oración. Dile al que tienes a un lado: persevera en la oración. La Biblia nos enseña que debemos perseverar en la oración incluso cuando parece que Dios no nos está escuchando. Incluso cuando parece que Dios no nos está respondiendo, debemos perseverar en la oración. Jesús le enseñó a sus discípulos sobre esto. Les habló una parábola en Lucas capítulo 18 versículo 1 y les dijo una historia a sus discípulos para mostrarles la importancia de orar y de nunca darse por vencidos. Así lo menciona en la Nueva Traducción Viviente. Y él les habló sobre la parábola de una mujer viuda y de un juez injusto. Este juez injusto, Jesús les dijo, no tenía temor de Dios, ni le interesaba ayudar a las personas. Era un juez corrupto y era un juez malvado. Mira desde hace cuánto existe la corrupción en los altos niveles de gobierno. Este era un juez malvado y esta era una viuda que presentaba su petición, y lógico, el juez no la atendía, no le respondía, no le interesaba ayudar a esta mujer que había perdido su marido y que quizá, muy seguramente, estaba desamparada por sus hijos. Pero ella regresó al día siguiente y presentó su petición. El juez no le respondió. Regresó al día siguiente y presentó su petición, y así día tras día, mañana tras mañana, iba y presentaba su petición, hasta que un día el juez se hartó. Bueno, así dice en la traducción Iván Fernando habla hoy. Se cansó. Dijo: esta mujer me tiene fastidiado. Todos los días viene y me presenta la petición. Aunque soy injusto y aunque no me interesa realmente ayudarla, por causa de su insistencia, ¿sabes qué es lo que me estás pidiendo? Tenlo, ya recíbelo. Ya no quiero volverte a escuchar. Has sido demasiado insistente conmigo. Y Jesús le dijo a sus discípulos: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él, que era malo, dio un veredicto justo al final, Lucas 18 verso 7 dice: ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él de día y de noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta?
Y sabes algo, hoy te tengo un llamado de parte de Dios: no dejes de tocar las puertas del cielo con tu oración. No dejes de tocar las puertas del cielo con tu oración. Porque Dios no es como este juez, Dios no es injusto y Dios no es malvado. No, nuestro Dios es bueno. Pero a pesar de que Él es bueno, Él anhela nuestra perseverancia en la oración. Dios te llama a perseverar en la oración. Quizá ya dejaste de orar por tu esposo, quizá ya dejaste de orar por tu familia, quizá ya dejaste de orar por tu salud, o dejaste ya de orar por tus finanzas. Pero no dejes de tocar las puertas del cielo con tu oración. Dile al que está al otro lado: no dejes de tocar las puertas del cielo con tu oración, porque el Señor te responderá. El Señor te responderá. ¿Cuántos dicen amén? Y uno de los grandes ejemplos sobre tocar o golpear los cielos con oración, nosotros lo encontramos en el Antiguo Testamento. Una mujer llamada Ana. Digan conmigo, Ana. Ana era una mujer que era estéril. Ella no había podido tener hijos, y eso le afligía, le entristecía, la amargaba hasta el punto que quería caer en una anorexia, porque dice la Biblia que ella ni siquiera quería comer por causa de su tristeza. Y aunado a eso, el esposo que ella tenía, por las costumbres que tenía, no solo tenía una esposa, tenía otra esposa. Era la costumbre de aquel tiempo y de esa cultura. Y la otra esposa se llamaba Penina. ¿Cómo se llamaba? Tenía hasta un nombre medio sangrón: Penina. Porque aquí nadie se llama Penina. ¿Hay alguien aquí que se llama Penina para poder predicar a gusto? ¿No? Ok. Dices Penina y hasta gorda te cae. Ay, pastor, yo así le quería poner a mi hija. No es cierto. Pero bueno, Penina era una mujer terrible, porque dice la escritura que Penina se burlaba de Ana por su esterilidad. Le restregaba en la cara el problema. Y cada año que ellos subían a Jerusalén a buscar a Dios y a presentar sus ofrendas, dice la escritura que Penina se burlaba de ella. Mira, vamos a primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 6 al verso 7. Dice: de manera que Penina se burlaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Y año tras año, digan conmigo, año tras año. O sea, no era una cuestión de un mes, ay, salió negativa la prueba de embarazo. No, esta ya era una situación de muchos años. Dice, año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo, y en cada ocasión, dice la escritura, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Yo no sé cuántos se pueden identificar con Ana, que sientes que se te va la fuerza, que sientes que se te va la vida, que sientes que se te van hasta las ganas de comer. Año tras año Ana pasaba la desilusión, y añadido a eso, la chusma de Penina se burlaba de ella. Ana tenía todos los motivos, todos los argumentos justificables para rendirse, para tirar la toalla, para desistir. Pero ella tomó una decisión: seguir tocando las puertas del cielo con oración. Y ella hizo una oración haciéndole una promesa a Dios. Está en el versículo 11 de primer libro de Samuel, capítulo 1, y le dijo: Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy. Acuérdate de mí, no me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti, y será un nazareo. No beberá vino ni bebidas embriagantes, y nunca se cortará el cabello. Le hizo una promesa a Dios: Señor, el hijo que tú me des, yo te lo voy a entregar consagrado a ti. El sacerdote la vio y creyó que estaba borracha, porque dice que balbuceaba, ¿no? Estaba tan triste que quizá apenas lograba articular las palabras. Yo no sé cuántos han entrado al lugar secreto de oración, que hay ocasiones que batallas incluso para articular palabras, solo a veces puedes llorar, estás tremendamente quebrantado. A mí me ha pasado.
Y ella apenas podía articular las palabras, y salió el sacerdote y la vio y creyó que estaba borracha. Dijo: ay, esta mujer está embriagada. Pero le dijo: no, mi señor, yo no estoy borracha. Es muy temprano en la mañana, yo no he bebido ningún vino. Le dijo: yo lo que estoy es afligida porque el Señor no me ha concedido tener un hijo. Y él le dijo: que el Señor te conceda tu petición. Y la escritura dice que al año el Señor le dio un hijo. Y del vientre de esa mujer estéril nació uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento, el profeta Samuel. Porque como lo dice mi abuela Socorro, Dios responde con hechos, no con palabras. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Que Dios responde con hechos, Dios no responde con palabras. Así que levanta tus dos manos en alto, bien, bien en alto, y di conmigo: Dios, mi Dios, responde con hechos, no con palabras. Dile una vez más: Dios responde con hechos, no con palabras. Y dale el mejor aplauso al Señor Jesucristo. Muchos hemos tenido una penina en nuestra vida, o muchos tienen una penina en su vida. Ay, sí, pastor, mi suegra es la penina. No, no, no. Una persona que te ha afligido, una persona que se ha burlado de tu fe, una penina que ha dudado de tu Dios. Pero esas peninas, hoy les decimos que en este tiempo verán cómo Dios cambia nuestra amargura en justicia, cómo Dios cambia nuestra aflicción en victoria, cómo nuestro Dios cambia nuestra tristeza en gozo, y cómo el Señor transforma nuestras oraciones en milagros que descienden de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Esas peninas van a ver el milagro que Dios hará en tu vida y en mi vida. Porque hay una frase aquí que me encanta en la historia. Primer libro de Samuel 1:19 dice: y Jehová se acordó de ella. Digan conmigo: y el Señor se acordó de ella. Dios no olvida las oraciones que tú has hecho. Dios no olvida las peticiones que tú le has presentado. El hombre olvida las promesas que hace, pero Dios no olvida. Dios no olvida las oraciones que tú le has hecho ahí en tu carro cuando estás desesperado, las oraciones que has hecho en tu habitación cuando te sientes quebrantado, que quieres tirar la toalla, que quieres ya perder toda la esperanza, que tienes la cabeza llena de dudas, llena de incredulidad. Dios no olvida, y dice la escritura: y el Señor, Jehová, se acordó de ella. Y en este domingo el Señor se acuerda de las oraciones que tú has hecho. Y prepárate, porque Dios se acuerda de tus oraciones y la respuesta viene en camino. En este domingo el Señor me ha dicho que te diga: no te rindas, no tires la toalla, sigue perseverando, tu milagro está a las puertas. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? El milagro viene en camino. No te rindas, persevera en la oración. Sigue clamando, sigue guerreando, porque dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Violentos en el espíritu. Otra traducción dice: los valientes. Es de valientes orar cuando todo está perdido. Es de valientes seguir clamando al cielo cuando parece que Dios no responde. Es de valientes y de osados seguir tocando las puertas del cielo y diciendo: Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Y en esta iglesia se va a levantar un ejército de hombres y mujeres de oración que van a ver la gloria de Dios y que van a ver los más grandes y poderosos milagros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios y gloria a Dios por eso? Amén. Perseveremos en la oración. Pero en segundo lugar, hoy quiero decirte: persevera en la prueba. Dile al que está al otro lado: persevera en la prueba. Qué bonito es perseverar cuando todo va bien. Cuando todo va bonito es bien fácil avanzar. Es bien fácil cantar: yo danzo, 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 danzo en el proceso. Y sí, el cuerpo sano, la cartera llena, los hijos en casa, todo bien. Es fácil cantar esa canción. Pero cuando sí estás en el proceso, en el horno de fuego, en la prueba, cuando ya le dices: Señor, para el 2023 ya sácame de la lista de tus mejores soldados. Señor, en este año agárrate otro soldado, porque ya a este soldado le has dado muchas pruebas, Señor. En ese momento, en ese día, es cuando Dios dice:
persevera en la prueba. Dice en Isaías 48, verso 10, palabra de Dios para todos: te he sometido a prueba, pero no como se prueba la plata, sino, este versículo es de lo que no nos gusta, sino en el horno del sufrimiento. ¿Cuántos honestamente alguna vez se han sentido en el horno del sufrimiento? Y los que no levantan la mano, bienaventurados son. Yo creo nunca han tenido una prueba en su vida. A ver, ¿cuántos se han sentido alguna vez en el horno del sufrimiento? Uno les dice: Señor, ya me horneaste mucho. Señor dice: no te quiero ni 3/4 ni término medio, te quiero bien cocido. Ay, en el horno del sufrimiento. La vida cristiana incluye milagros, promesas, maravillas, pero también Jesús nos leyó el contrato y no había letras chiquitas. Dijo: en el mundo va a haber aflicciones, así que incluye sufrimientos, aflicciones, dolores y pruebas. Por eso la Biblia dice que Él fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y no, déjame decirlo en estas palabras, en mis palabras: Jesús tenía maestría y doctorado en dolores y quebrantamientos. Y hay algunos que para allá vamos. Ya casi tenemos maestría y doctorado en dolores, quebrantamientos, sufrimientos y aflicciones. Pero bienaventurados, porque esos sufrimientos, aflicciones son el medio que Dios usa para formarnos, pero para transformarnos también. Así que en Santiago 5:10 se nos dice: hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Digan conmigo: dichosos los que perseveran. Los que perseveran en la prueba. Dice: y ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y es muy misericordioso. Pero me encanta lo que dice: dichosos los que perseveran. Porque dice unos capítulos más atrás: considérense muy dichosos, muy felices cuando tengan que enfrentarse por diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Digan conmigo: perseverancia. Así que lo vamos a decir en estas palabras. Levanta tu mano derecha y di conmigo: soy dichoso cuando persevero en medio de la prueba. Dile una vez más: soy dichoso cuando persevero en medio de la prueba. Eres dichoso cuando perseveras en medio de la prueba, porque ves el final de la historia. Y los que tiran la toalla a mitad del camino nunca van a ver lo que Dios tenía preparado para ellos. Si José hubiera tirado la toalla al 7º año, no hubiera llegado a ese lugar de gobierno en la tierra de Egipto. Si Moisés hubiera tirado la toalla en el desierto, no hubiera llegado a ser el libertador de la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Si no hubiera tirado la toalla en el año 119, un año antes del diluvio, él hubiera sido uno más de los ahogados, porque no hubiera visto lo que Dios tenía para él. Dichosos son los que perseveran en la prueba, porque verán todo, yo digo todo, lo que Dios les prometió. Y eso somos tú y yo, amén. Dichosos los que perseveran en la prueba. Así que dice: recuerden a Job. Job recibió abundancia. ¿Cuántos quieren abundancia? Pero abundancia de aflicciones. Eso fue lo que recibió Job: abundantes aflicciones. En un solo día perdió todo su dinero, dice la Biblia. En un solo día todos sus hijos se murieron. En un solo día perdió su salud. En un solo día le cayó el chahuizle entero. En un solo día. Y para rematar, el Señor nada más le dejó la esposa y en modo quejumbrosa. ¿Y tú sabías que la Biblia dice en Proverbios que una esposa quejumbrosa es como una gotera continua? Pero también un hombre quejumbroso es como una gotera continua, fastidioso. Ni quieres voltear a ver a tu esposo o a tu esposo que está ahí sentadito, ¿verdad? Dice que es como una gotera continua. El tiki-tiki, decimos ahí en la familia, el tiki-tiki. Y le dejó la esposa, y la esposa decía: maldice a Dios, muérete, ¿por qué retienes toda tu integridad? Pero
Job perseveró en medio de la prueba. Y después de recibir abundancia de aflicciones, recibió abundancia de bendición. Dice al final de la historia que Dios le restituyó el doble de todo lo que él tenía antes, porque la gracia de Dios revierte todo a nuestro favor. Por eso la Biblia dice: donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia, y donde abunda la aflicción, dice la Escritura que sobreabundará la consolación. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Porque su gracia revierte todo a nuestro favor. Y si hoy has abundado en aflicciones, vas a abundar en bendiciones. Si hoy estás abundando en diversas pruebas, vas a abundar en diversos milagros. Dice en 2 Corintios 1:5: de la manera en la que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En medio de la prueba, nuestra perseverancia es decirle a Dios: te creo, confío en ti, espero en ti, no tiro la toalla, no te suelto hasta que me bendigas, Señor, porque si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción yo hubiera perecido. Eso escribió el salmista: en tu palabra, Señor, yo he esperado, y si tu ley no fuera mi delicia, en mi aflicción yo ya hubiera perecido. Pero tu palabra me ha sostenido en el proceso, pero tu palabra me ha sostenido en la prueba. Señor, me aferro a ti. La pregunta es: ¿vas a perseverar en la prueba? Dile al que está a tu lado: ¿vas a perseverar en la prueba? ¿O te vas a alejar de Dios resentido contra Él? Resentido contra la iglesia, resentido contra quién. No, Dios nos llama a perseverar. Dios nos llama a esperar. Los grandes procesos anuncian grandes hombres de Dios. Las grandes pruebas nos anuncian grandes milagros. Y escucha esto: la misma agua que endurece un huevo ablanda una papa. Porque no se trata de lo que vivimos, se trata de lo que somos aquí adentro. La misma agua que endurece un huevo es la misma agua que ablanda una papa. Y yo quiero ser un huevo, yo no quiero ser una papa. Lo que estoy tratando de decirte es que a los hijos de Dios, las pruebas no nos tiran a la lona, las pruebas nos fortalecen más. Por eso Job dijo: me probarás y saldré como el oro. Y de esa prueba que tú estás pasando, te profetizo, saldrás más fuerte, saldrás con una fe renovada y saldrás con los milagros más extraordinarios para la gloria de Dios. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? La prueba me fortalece. Digan conmigo: la prueba me fortalece. Doy gracias, dijo Timoteo, a nuestro Señor Jesucristo, quien me ha fortalecido. Él me ha fortalecido. Me encantó una frase de un escritor norteamericano, se llama Michael Hoff. Él dijo lo siguiente: los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y el ciclo se repite. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Nunca te robes, y nunca le robes a nadie la bendición de ser probado. Nunca te robes a ti mismo la bendición de la prueba. La prueba es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Di amén aunque no lo sientas. ¿Cuántos pueden decir: la prueba es una bendición? Hoy no lo vemos como una bendición, pero el día de mañana lo veremos, porque bendita prueba nos llevó a ser más fuertes para la gloria de Dios. Dios bendice, dice la palabra, a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que la aman. Dios te va a bendecir porque has perseverado en medio de las pruebas y las tentaciones. Iglesia, hoy el Señor te dice: yo te bendeciré por cuanto has perseverado. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Amén. Dios bendice a los que soportan la prueba. Pero lo tercero y lo último, y con esto quiero cerrar: perseveremos en la misión. Dile al que está a tu lado: perseveremos en la misión. Tenemos una misión: compartir el evangelio y hacer discípulos.
Dijo Jesús: vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos ha llamado como iglesia a ser discípulos. Digan conmigo: haremos discípulos. Dilo más fuerte: haremos discípulos. Y esa es la tarea que Dios no le dio solo a los pastores, solo a los líderes. Dile al que está a tu lado: esa tarea es para ti. Dile: tú tienes que hacer discípulos. ¿Yo? Pero Señor, ¿cómo? Fíjate, los expertos dicen que cuando escuchas, aprendes y retienes el 5%. Cuando lees, aprendes y retienes el 10%. Cuando ves y escuchas medios audiovisuales, aprendes y retienes el 20%. Cuando argumentas, retienes el 50%. Pero dicen los expertos que cuando enseñas, retienes el 90%. La pregunta es: ¿a quién estás enseñando? ¿A quién estás discipulando? Porque Jesús no nos mandó a conseguir seguidores, simpatizantes o fans de Facebook. Él nos mandó a formar discípulos. ¿Y por qué en Tierra Nueva tenemos diplomados, academias, convenciones, altar, retiros, etcétera, etcétera, etcétera? Porque nosotros no estamos jugando a ser iglesia. Nosotros no queremos que la gente tenga una experiencia de café y donas, experiencia de comunidad. Todo eso es importante. Nosotros queremos que la gente tenga una experiencia con Dios, que crezca en la palabra, que madure espiritualmente. ¿Para qué? Para ganar toda la comarca lagunera para el Señor Jesucristo. Por eso tenemos un mega auditorio, porque necesitamos un lugar espacioso para recibir las miles de personas que conocerán a Jesús, se entregarán a Él y serán transformadas para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Una de las oraciones que yo le hago al Señor, y quizás sea muy pretenciosa, no sé yo, pero es: Señor, permítenos ser una de las iglesias más numerosas del país, una de las iglesias más multitudinarias del país. Que en todo México se escuche que aquí en la comarca lagunera hay una iglesia que está transformando la ciudad a través de hacer discípulos. Y yo sé que a veces puede ser difícil o puede ser frustrante, porque hay indiferencia en aquellos que tú quieres formar. Pero la Biblia nos dice que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano, y no nos vamos a rendir hasta ver la iglesia de multitudes que Dios nos prometió. No nos conformamos con ser 1000 personas, 1200 personas en esta congregación. En este tiempo yo le digo: Señor, llévanos a ganar 3000 personas, a tener 3000 personas en esta congregación. Que familias lleguen, que hombres sean ganados, que mujeres sean transformadas, que jóvenes se arrepientan de sus pecados, que prejuveniles y niños desde jovencitos tengan una experiencia contigo. Que cada familia en la comarca lagunera sepa que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios verdadero, que tú haces milagros, que tú cambias vidas, Señor. Y úsanos aquí, esta Tierra Nueva, Señor. Queremos cumplir tu voluntad y traer tu gloria a la comarca lagunera. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy apasionado por ver en la laguna lo que Dios ha prometido. Estoy apasionado y comprometido por ver en Tierra Nueva lo que Dios nos ha prometido desde el año 1. Y lo mejor está por venir. Perseveremos en la misión. Dile al que está al lado: perseveremos en la misión. Ese es el tiempo de perseverar. Quiero que te pongas de pie. Hoy hemos hablado de la importancia de no rendirnos. No te rindas en la oración. No te rindas en la oración. No te rindas en la prueba. No nos rindamos, iglesia, en la misión. Queridos alumnos de los diplomados bíblicos, la mejor manera de mantenerse en un nivel óptimo espiritual no es sentándonos solamente a recibir. Esa es una parte. Pero lo que aprendieron para sus matrimonios, lo que aprendieron de la sangre, lo que aprendieron de las familias, lo que aprendieron de la liberación del alma, compártanlo. Dile ahí al que está a tu lado: compartamos lo que aprendimos. Compartamos lo que aprendimos.
Quizá tú no entraste a un discipulado, pero te aseguro que conoces de la palabra de Dios. Decíamos, ¿le digo o no le digo? ¿Y qué decimos la iglesia? ¿Le digo o no le digo? Le digo, le comparto mi fe. Perseveramos en la misión, amén. Levanta tus manos y vamos a adorar.